Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. El 19 de marzo de 2011, el tren Chongqing-Europa, primer tren que une China y Europa, partió de la ciudad china de Chongqing, marcando un hito en la historia del ferrocarril entre ambas partes. Este gran corredor ferroviario internacional abrió nuevos capítulos de la historia del transporte ferroviario internacional y contribuyó al surgimiento de nuevas oportunidades en el comercio sino-europeo. Este año se cumple el 10º aniversario del Express China-Europa. Durante estos 10 años transcurridos se han desarrollado más líneas que parten de diferentes ciudades chinas con diversos destinos europeos. En el programa de hoy vamos a conocer más de cerca lo que ha traído este express ferroviario a los países por los que transita. En el estudio contamos con la presencia de mi colega de CGTN en español, Daniel Triadó. Hola Daniel, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Y nos acompaña también por vía telemática el periodista experto Zhang Yuanpei. Hola Yuanpei, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal todos? Mucho gusto. Muchas gracias por venir a grabar Puntos de Vista. Gracias. Bueno, gracias. Y en primer lugar, quería preguntar a Yuanpei, ¿cómo valora usted el desarrollo que ha tenido el tren China-Europa en la última década? Sí, estoy de acuerdo con Soyu que esta línea ferroviaria entre China y Europa creo que es una arteria transportista muy estable, fiable y eficiente entre ambas partes. Creo que voy a destacar 4 puntos en esta área. El primero, esta línea ferroviaria ha impulsado mucho los intercambios comerciales entre las regiones interiores de China y Europa, porque ha mencionado Soyu que la primera línea de este tipo se inauguró hace 10 años en Chongqing, que Chongqing es una ciudad que ubica casi más de 2.000 kilómetros de mar, entonces que se ubica en la región interior de China. ¿Cómo desarrolla esta parte y cómo abrir esta parte exterior? Entonces creo que esta línea juega un papel muy importante. El segundo punto que destacar es que durante la última década creo que el servicio de trenes de carga entre China y Europa ha dado un sólido testimonio de los beneficios de la visión de China, que es la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. También esta línea ha sido uno de los proyectos más fructíferos cosechados por China en el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta. El tercer punto es que la expansión de los servicios de trenes de carga entre China y Europa creo que es un epítome de la tendencia irreversible de la globalización mundial, porque creo que con esta es una demostración muy potente que muestra que cómo la globalización económica puede impulsar el crecimiento global y también facilitar el comercio de los bienes y también la inversión entre diferentes partes. El último punto que quiero destacar en este programa es que los trenes de carga entre China y Europa porque todos sabemos que juegan un papel muy importante en la lucha contra la COVID-19 para ambas partes. ¿Por qué? Porque como con la pandemia, los suministros de los como bienes y también la cadena de suministro, digamos, se vio afectado mucho. Entonces, porque la línea ferroviaria puede jugar un papel como un corredor de la vida para llevar suministros muy urgentes antiepidémicos para los países a lo largo de esta trayectoria. Entonces, creo que con estos 4 puntos, digamos, podemos decir que esta línea ferroviaria ha sido uno de los proyectos más fructíferos entre China y Europa. Ha dicho que la continua expansión de esta línea ferroviaria también promueve la importancia para su papel en el
intercambio mutuo entre China y los países que transita. Daniel, ¿cómo evalúa usted el desarrollo de este Express durante estos 10 años transcurridos? Pues añadir tan solo unas cifras para profundizar en lo que ya comentaba Zhang. Como bien decíais, el 19 de marzo de 2011 salía el primer tren de mercancías China-Europa desde Chongqing, en el suroeste de China, y llegaba a Duisburgo apenas 16 días después. Este enlace ferroviario de más de 11.000 kilómetros cruza la frontera en Alashankou, en la región autónoma uigur de Xinjiang, cruzando Rusia, Bielorrusia, Polonia y finalmente Alemania. A lo largo de estos últimos 10 años, esta línea ferroviaria, también conocida como Yuxin-O, Yu por Chongqing, Xin por Xinjiang y O por Europa, ha realizado cerca de 8.000 viajes en tren de mercancías. El barco de transporte ocupa el primer lugar en el servicio de carga China-Europa del país en más de 60 ciudades. Solo en 2020, la municipalidad de Chongqing, convertida ya en un importante centro de trenes de carga de la ruta China-Europa, registró 2.603 viajes, alcanzando un aumento interanual del 72%. Según datos de la firma de logística Yuxin-O, que es la empresa operadora local de los trenes de carga, se transportaron más de 220.000 contenedores estándar, un crecimiento del 65% interanual. A su vez, los trenes transportados transportaron mercancías por valor de más de 90.000 millones de yuanes, unos 13.800 millones de dólares, registrando otro crecimiento interanual también del 65%. Pero todas estas cifras tan solo tienen en cuenta la ruta que parte desde Chongqing. El número de trenes de carga en todas las líneas China-Europa, son muchísimas, no ha dejado de crecer todos estos años, alcanzando en 2020 los 12.406 viajes, un aumento del 50% interanual según cifras de la China State Railway Group. Se transportaron además 1,14 millones de contenedores de medida estándar, un crecimiento del 56%. Esta cifra de viajes que comentaba fue por primera vez superior al umbral de los 10.000 viajes. Recordemos, por ejemplo, que en 2011, el primer año, se registraron apenas 17 viajes. La eficiencia operativa también ha ido mejorando. Ya el número de contenedores que están muy cargados alcanza ya el 98,4%. Y hoy los trenes además ya cubren 73 rutas cruzando 91 ciudades, en 21 países y regiones, con más líneas que están ya también en proceso de tramitación. Bueno, ha sido un crecimiento notable y constante, porque hace 10 años con el primer tren de China-Europa que partió de la ciudad china de Chongqing a la ciudad portuaria alemana de Duisburgo, que usted ha mencionado, se inauguró la nueva ruta de la seda que atraviesa el continente euroasiático y se convirtió en pionero de la cooperación de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Y recordamos que el presidente chino Xi Jinping, durante su visita a Alemania en el año 2014, viajó especialmente a Duisburgo para testificar el arribo del tren China-Europa y dio empujón a la cooperación en la Franja y la Ruta. Yuan Pei, ¿podría detallarnos los frutos concretos de la cooperación del tren China-Europa y la posición destacada que ocupa en el fomento de la cooperación de la Franja y la Ruta? Sí, creo que porque ha mencionado nuestro colega Daniel que esta línea ya juega un papel muy importante y también él citó unas cifras estadísticas importantes para demostrar el papel importante de la línea ferroviaria China y Europa. Como ha usted mencionado, Soy, que creo que actualmente el tren China-Europa tiene como destino cerca de 100 ciudades de más de 20 países europeos como Alemania, Reino Unido, Países Bajos, España, desde más de 60 ciudades chinas. O sea, esta línea ferroviaria ha conectado muchas ciudades chinas con muchas ciudades europeas. Creo que ya ha establecido una red ferroviaria entre ambas partes. Y también creo que es el tren con la trayectoria más larga, con el mayor número de países de tránsito y también con la mayor capacidad de carga del mundo.
ya creo que estas cifras o estadísticas pueden destacar su importancia. Y también voy a decir una cosa, es que antes o hace 10 años, cuando China inauguró la primera ruta de tren China-Europea, como Yu Xing'ou mencionó también, que en aquel entonces no llamamos esta ruta que es como tren China-Europea, solamente Yu Xing'ou. Pero ¿por qué luego expandimos la red ferroviaria entre China y Europa? Creo que porque la Yu Xing'ou, la primera ruta, ya vemos muchas ventajas, digamos, como esta ruta puede ahorrar más tiempo y también es más rentable. Digamos, como es como solo una quinta parte de costo de transporte aéreo y un tercio del tiempo de transporte marítimo entre como Chongqing y Europa. Entonces, y también esta línea, la primera línea, ya resuelto muchos problemas porque con los cargamentos cuando de China a Europa tienen que pasar muchos puntos fronterizos. Antes los cargamentos tienen que pasar cada puerto fronterizos también con muchos tiempos en el despacho de aduanas y también porque esta línea, la trayectoria ya pasa muchos países, muchas regiones. Entonces, la diferencia de temperatura de punto de partida y de destino ya puede llegar casi 70 centígrados. Entonces, como con esfuerzos persistentes y también con la cooperación entre ambas partes, la ferroviaria Yu Xing'ou ha resultado muchos problemas, como ya puede pasar más rápidamente las aduanas y también la parte china ha desarrollado unos sistemas para garantizar la seguridad de los cargamentos, los productos. Porque entonces luego en 2016, porque más ciudades chinas como Chengdu, Zhengzhou, Xi'an, Yiwu ya ha empezado el servicio de trenes China-Europea. Entonces, en aquel entonces ya tenemos una marca unida que se llama Tren China-Europea. Creo que es un desarrollo poco a poco y también porque ya logramos muchos frutos, entonces ya tenemos este servicio entre China y Europea. Y también como ha mencionado Daniel, que sí, solo 17 viajes se hicieron en 2011 cuando inauguró la primera línea ferroviaria entre China y Europa, pero el año pasado ya superó como los 10 el número de los trenes. Creo que sí, con la cifra ya digamos, ya vemos que es un desarrollo muy estable y también, ¿por qué puede crecer tantos los viajes? Creo que ya ambas partes ha visto las ventajas de este tipo de transporte. Bueno, entonces el tren China-Europa se ha convertido en una marca y uno de los logros más importantes bajo la iniciativa de la Franja de la Ruta. Y como un importante corredor logístico entre China y Europa, el tren China-Europa ha brindado fuerte apoyo al comercio sino-europeo, porque hemos visto que según las estadísticas de las aduanas de China, en un contexto de drástica contracción del comercio mundial. El año pasado el comercio sino-europeo alcanzó los 4,5 billones de yuanes, con un crecimiento de 5,3%, pese a la tendencia global negativa. Entonces, de esta forma, China sustituyó por primera vez a Estados Unidos, convirtiéndose en el primer socio comercial de la Unión Europea. Entonces, para lograr este objetivo, el tren China-Europa creo que ha aportado una contribución nada desdeñable como una arteria transportista, como Yuan Pei ha mencionado, estable, fiable y eficiente. Entonces, ¿cómo evalúa usted el rol que ha jugado este tren China-Europa para la cooperación en la lucha conjunta
contra la COVID-19 del año pasado, sobre todo? Daniel. Por ejemplo, en diciembre del año pasado partió el primer tren de la línea China-Europa desde la ciudad de Estambul, en Turquía, con destino a la ciudad china de Xi'an, en la provincia de Shaanxi. El tren recorrió unos 8.700 kilómetros cargado con 42 contenedores. Entonces la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, le dio la bienvenida a este primer tren de mercancías turco con destino a China, recordando que en medio de un contexto severamente marcado, como comentabais, por la COVID-19, los ferrocarriles de la línea China-Europa se habían convertido en pasajes de la vida o vínculos de destino, añadiendo que ayudan también a estabilizar las cadenas de suministro globales. Según la Cancillería china, el papel de los trenes de mercancías en la exportación de bienes a China impulsará la recuperación, ya lo fue impulsando a lo largo del año pasado, la recuperación económica de todos los países a lo largo de las rutas ferroviarias, mejorando el transporte, el comercio y las conexiones culturales y al mismo tiempo prestando un mejor servicio también a las poblaciones locales. A lo largo de 2020, el transporte ferroviario terrestre demostró una importante capacidad para estabilizar las cadenas de suministro y convertirse, como comentaba Yang, en estas arterias del comercio a lo largo de los países de las rutas de tren China-Europa, para ayudar sobre todo a combatir el coronavirus y al mismo tiempo acelerar la recuperación económica. A pesar de que el transporte de carga mundial se redujo debido a la pandemia de COVID-19, los trenes de carga China-Europa no cesaron, transportaron 1,14 millones de contenedores a lo largo de 2020, incluidos cerca de 9,9 millones y medio de artículos de equipos médicos, siendo Italia, Alemania, España, la República Checa, Polonia, Hungría, los Países Bajos y Lituania los principales destinos de toda esta ayuda, de todos estos importantes equipos médicos, según detallaba este año la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. En este sentido, los esfuerzos de China para apoyar la prevención de epidemias en estos países pueden reflejarse en la tasa de operación de las rutas de trenes de carga China-Europa. Cuando se bloqueó el transporte marítimo mundial y se dispararon las tarifas de los viajes aéreos, el tren de carga China-Europa puso de manifiesto, como comentabais, las ventajas del transporte ferroviario internacional. A pesar de los obstáculos logísticos y la complejidad global que planteaba la pandemia de COVID-19, desde principios del año pasado se registró una tendencia ascendente en el número de envíos de equipos médicos y de prevención personal. Bueno, y recuerdo que durante una visita a Xinjiang, cuando viajamos a Xinjiang, fuimos a visitar una zona, un centro de distribución de trenes que pasan por Xinjiang a los países europeos. Y recuerdo que durante una entrevista a un señor encargado de ese centro ha opinado que los materiales antiepidemiológicos se han convertido en los principales protagonistas de las cargas para este tren China-Europa. Yuanpei, en este sentido, ¿cómo evalúa usted el papel que ha jugado este tren China-Europa al respecto? Sí, porque ya sabemos que las perspectivas comerciales se volvieron sombrías inesperadamente en 2020, el año pasado, debido a la COVID-19, esta pandemia. Entonces también creo que la pandemia ya bloqueó mucho el transporte marítimo y aéreo. Pero el tren de carga entre China y Europa, porque ya digamos, ya goza de muchas ventajas, ya puede más eficiente y también ya puede como funcionar a todas las condiciones meteorológicas, digamos, en todos los días. Entonces, este tren ya juega un papel muy importante para llevar no solamente los artículos, los bienes diarios, sino también los suministros antiepidémicos para los países europeos.
creo que ya este servicio de tren de carga entre China y Europa ya se convirtió en un canal principal para entregar los productos antiepidémicos y también las necesidades urgentes vitales para los países europeos. Creo que también otra parte es porque las cadenas de suministros global ya se vieron, digamos, afectados mucho por la COVID-19. Entonces, como con este tren, este servicio de ferroviarios puede asumir la responsabilidad de asegurar la estabilidad de la cadena de suministro global, porque otros medios de transporte se vieron obstaculizados. Creo que así, con esta red ferroviaria, ambas partes pueden tener más asistencias mutuas o ayudas mutuas para luchar conjuntamente a la COVID-19. Creo que ya con estos trenes ya vemos muchas ventajas y también los pueblos de ambas partes pueden tener más suministros en esta época muy difícil. Bueno, creo que una de las líneas más importantes de este tren China-Europa ha sido el tren Yiwu-Madrid, que ya lleva 6 años o 7 años funcionando desde su puesta en marcha en el año 2014. Fue en aquel entonces el tren con la trayectoria más larga, el mayor número de ciudades o países de tránsito y con el mayor número de cambios de carril fuera de China. Fue calificado como la flota de caballos de acero que transita entre China y Europa. Daniel, ¿cómo valora usted los cambios que ha traído este tren Yiwu-Madrid a España? Ya que hace unos meses visitamos juntos por el trabajo a la región autónoma uigur de Xinjiang, que fuimos juntos al centro de distribución de trenes en la ciudad de Urumqi. Un ejemplo, a principios de junio de 2020 salía desde la estación ferroviaria de Yiwu el primer tren compuesto íntegramente de material sanitario procedente de China y con destino Madrid. El tren partía cargado con 34,6 millones de mascarillas quirúrgicas y 400.000 trajes desechables. Tal y como detalló entonces el Ministerio de Sanidad de España, este servicio de mercancías permitió al gobierno español optimizar los costes derivados de las importaciones, ya que el coste de transporte por vía férrea le resultaba 15 veces menor que por avión. El gobierno español trabajaba entonces para asegurarse una reserva estratégica nacional y regional y pudo abastecerse gracias a estos trenes, gracias a esta línea Yiwu-Madrid. Antes, el 21 de marzo, ya se había puesto en marcha un corredor sanitario, logrando mejorar los tiempos para que las cargas pudiesen llegar lo antes posible a su destino debido a los casos de emergencia derivados de la pandemia. De esta forma, el 6 de abril, tras 16 días y no 21, como era habitual, llegaba a Madrid el primer tren de esta ruta en circular tras el parón provocado por la COVID-19. El tren transportaba una donación médica de la empresa Yushino. Recordemos que hablamos, como comentabas, de la infraestructura de transporte más larga del mundo, 13.052 kilómetros, una infraestructura que además es de lo más compleja. El tren debe adaptarse a los diferentes anchos de vía que existen a lo largo de la ruta, el ancho estándar en China y en muchos países de Europa, el ancho ruso de Rusia y sus países vecinos y el ancho ibérico en España. Hablamos de un tren que transporta unos 40 contenedores que llevan desde España a China, mayoritariamente jamones, vino o aceite, productos muy típicos de la gastronomía española, y que transporta desde China a España principalmente productos tecnológicos. Un catálogo de productos que además no para de crecer a raíz de los protocolos bilaterales que se van firmando entre China y España. Esta línea supone también una oportunidad para los productos de muchas ciudades españolas, en especial agroalimentarios, y fomenta el intercambio comercial con China.
Al mismo tiempo, los productores españoles pueden acceder a materias primas y a otros productos agroalimentarios de China. Y como bien comentabas, fuimos por trabajo a Xinjiang, visitamos el centro de distribución de esta línea en Urumqi. En 2020 se registró un número récord de 9.679 trenes de carga entrantes y salientes entre China y Europa que pasaron por la región autónoma uigur de Xinjiang, según la China Railway Urumqi Group. La misma compañía detalló que una gran cantidad de productos que antes se transportaban a Europa por aire y por mar, ahora se transportan por tren. Nos comentaban cuando fuimos a visitar la estación que esta línea no solo permitía exportar productos típicos de la región de esta región al resto de China, sino de China al resto del mundo. Y al mismo tiempo la estación permitió y ayudó a impulsar la economía de la zona. Entonces, también ofrece oportunidades a todas las ciudades a lo largo de esta ruta. Yuanpei, entonces, ¿cómo evalúa usted los cambios que ha traído esta línea Yiwu-Madrid a todas las ciudades de su tránsito? Sí, yo estoy de acuerdo con Daniel que esta línea ferroviaria entre Yiwu y Madrid ha jugado un papel importante, no solamente llevar cosas chinas como productos digamos, fabricados de China a España o otros países europeos. También va a traer muchos productos agrícolas o alimentos de España a China, porque, digamos, China ya se convierte en un país con el mayor número de consumidores de clase media del mundo, casi 400 millones de personas. Entonces, con esta línea ferroviaria puede traer muchos productos de calidad muy buenas de Europa para llegar a las mesas de las familias chinas. Entonces, como con esta línea, las familias chinas pueden gozar de muchos productos importados de España a través de esta línea ferroviaria. Voy a tomar como un ejemplo que es como la línea también ha ayudado mucho a los como comerciantes de exportación e importaciones. Por ejemplo, en Yiwu, para importar vino tinto de España, de La Rioja, antes, el tiempo de transporte necesita muchos días, pero con esta línea de ferroviaria, el tiempo de transporte puede acortar a 10 días. Entonces, considerando a largo tiempo de transporte, los bienes con una corta vida útil, esto es muy importante. Con estos trenes, con estos servicios, ellos pueden exportar más como vino tinto a China y también a través de China a otros países alrededores como Japón o a otros países como asiáticos. Entonces, como con estos servicios de tren de carga China-Europa, creo que antes mencionamos mucho que con esta línea China lleva muchas cosas, como no solamente como bienes diarios, sino también suministros antiepidémicos a Europa, a España. Pero con esta línea también ya trae de puesta muchas cosas muy importantes y también de muy buena calidad de España, de otros países europeos. Entonces, como creo que estos servicios de tren de carga entre China y Europa, me da pena interrumpirle, sí, porque no tenemos tiempo para esta edición de Puntos de Vista. Busquemos otras oportunidades para profundizar en este tema. Muchas gracias, Yuanpei, por sus comentarios y opiniones. Gracias. También muchas gracias, Daniel, por acompañarme en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.